Buen día. El día de hoy voy a hablar de Azure SQL Database. Voy a hablar un poquito de qué es, cómo se compone, las características principales y al final un paso a paso de cómo crear una base de datos en esta herramienta. Iniciemos viendo qué es, de qué se trata el Azure SQL Database. Y esto básicamente lo que es un motor de base de datos totalmente administrado de manera automática que se encarga de la mayoría de las funciones de administración de base de datos, como actualizar registros, eh, generar copias de seguridad, aplicar revisiones y sobre todo supervisar de manera automática, teniendo en cuenta que es un servicio que se encuentra en la nube, y lo que busca es que haya la mínima intervención del usuario para este tipo de tareas, que son las que realizaría un administrador de base de datos normal. Digamos que ese es el plus con el que se venden estos servicios de bases de datos en la nube. Azure se ejecuta siempre en la última versión del ORM, que en este caso el ORM de Microsoft es SQL Server. Entonces, por defecto siempre vamos a tener ese ORM en su última versión. Azure puede crear una capa de almacenamiento de gran rendimiento y disponibilidad, sobre todo disponibilidad para las aplicaciones y soluciones del ecosistema de Microsoft y de Azure. Es compatible con elementos de data o de base de datos como grafos, elementos JSON, elementos XML, elementos espaciales, entre otros. Azure, como lo indiqué anteriormente, es un servicio totalmente administrado por la nube que ofrece alta disponibilidad. Su porcentaje de disponibilidad es un 99.98%, lo que brinda una gran seguridad en cuanto a disponibilidad. Y además de generar copias de seguridad y otras operaciones de mantenimiento comunes que generaría o que realizaría un administrador de bases de datos normal. Microsoft controla todas las revisiones y actualizaciones del código del sistema operativo y del código SQL. Y pues no hace falta la administración de la infraestructura subyacente como núcleos, memorias y todo eso que tiene que ver con el hardware o la construcción del servidor, porque pues Microsoft se encarga automáticamente de ello. Las características principales, una base de datos única. Yo puedo generar una base de datos única, aislada totalmente, con todas sus características técnicas de manera independiente para que me brinde un rendimiento mucho más potente con respecto a una base de datos normal, porque pues va a tener recursos solamente para la base de datos, lo que pues le brinda un plus a la generación de una base de datos desde esta herramienta. También es posible generarla en grupo y en rendimiento escalable. Esto lo que hace básicamente es, para ahorrar costos, se utiliza esa misma infraestructura, pero ya no sería una base de datos única, sino que ya serían bases de datos compartiendo estos recursos, lo que, digamos, reduce su rendimiento, pero continúa siendo una base de datos muy confiable y siempre disponible, que es lo importante. Encontramos también la escalabilidad dinámica, que esto lo que quiere decir es que de manera automática el sistema va a escalar si así se requiere, si aumenta el tamaño de la base de datos, si se requiere un rendimiento mucho más potente, si se requiere agregarle elementos de infraestructura a esa base de datos, pues el sistema lo va a hacer de una manera dinámica en caso que él detecte que así lo requiere. Como todos los productos de Microsoft, la gran mayoría de ellos brindan, digamos que, un uso del servicio por tiempo limitado, y digamos que en Azure no es la excepción. Tenemos un periodo de prueba de 30 días donde podemos utilizar el servicio y la herramienta, pero pues digamos que su fuerte es vender el servicio de acuerdo a lo que pues el usuario necesita. Y allí hay varios modelos de compra. Acá saqué los dos como más importantes. El primero es basado en núcleos virtuales, y esto quiere decir que de acuerdo a la infraestructura que yo le quiera implementar a mi base de datos, como núcleos, memoria, dispositivos de entrada y salida, pues va a tener un coste, y este coste va a estar directamente relacionado con esos elementos de infraestructura. También está el basado en DTU.
en DTU, que aquí lo que ofrece es una combinación de recursos ya no tan personalizados, es una combinación de memoria, de procesos, de dispositivos de entrada y salida para admitir cargas de trabajo de bases de datos ligeras a un poco más pesadas. Y a continuación vamos a ver el paso a paso para la creación de una base de datos desde Azure. Entonces inicialmente se inicia sesión en la plataforma de Azure desde correo de Outlook o Microsoft y buscamos SQL y aquí vamos a encontrar la opción de SQL Database. En SQL Database vamos a dar el botoncito que nos permite generar la nueva base de datos, también se puede exportar, también se puede importar. En este caso vamos a hacer darle clic en nuevo para crear una nueva base de datos. Acá se nos va a abrir toda la configuración de la base de datos cuando se va a generar por primera vez. Esta, digamos que la configuración básica lo que permite es indicar qué tipo de suscripción tengo, los detalles de la base de datos, los detalles del proyecto, si se quiere utilizar un grupo elástico o no. Tenemos el apartado de redes también, que aquí lo que nos va a permitir es configurar las reglas de firewall, los puntos de conexión privados, todo lo que tiene que ver con la red y su conexión. En el apartado de seguridad permite aplicarle un plus de seguridad a nuestra base de datos para que esté mucho más protegida, teniendo en cuenta que va a estar en la nube. Y este plus es el Azure Defender para SQL. Esto generalmente también tiene un costo adicional. Luego está la configuración adicional, que es donde vamos a mencionar el origen de los datos, la instalación de si hay una intercalación de la base de datos y la configuración de horario para la apertura de la ventana de mantenimiento en caso de que pues, queramos hacer ese mantenimiento en una hora específica diario, semanal o mensual. Por último, está la opción ya de revisar y crear para generar nuestra base de datos. Nos da un costo estimado de la base de datos. En nuestro ejemplo utilizamos una base de datos de 100 megabytes, la cual va a tener un costo mensual de 4.2 euros. Ese es el costo promedio de una base de datos pequeña, por decirlo de alguna manera. Después de revisar y crear, pues ya se nos abre un dashboard con la creación de nuestra base de datos, con el nombre de nuestra base de datos. Se nos abren muchísimas más opciones para poder vincular otras aplicaciones o otros servicios del ecosistema de Microsoft o de Azure. En este caso podemos ver las Power Apps, el Power Automate, si tenemos dashboard, tableros de control, gráficas con Power BI, lo vamos a poder vincular de la misma manera, así como otras aplicaciones del ecosistema de Azure. Y eso pues sería todo con respecto a la creación de la base de datos. Finalmente vamos al ORM, a SQL Server para ver que la base de datos funcione. En este caso pues lo que hice fue hacer una inserción y en la parte inferior nos muestra que la inserción se hizo con éxito, lo que quiere decir que la base de datos está funcionando correctamente. Y eso es toda la información que tiene que ver con Azure SQL Database.